Bienvenidas y bienvenidos. Ustedes se preguntarán por qué estoy vestida de esta manera. No solo se lo preguntarán, ya habrán pensado que es ridícula. Y no solo que es ridícula, está pasada de edad, está pasada de peso, de época, de lugar. Pero, ¿saben qué? Eso no me interesa. Es que me di cuenta de la cantidad de ridiculeces que me hicieron hacer a lo largo de toda mi vida. Así que esta vez decidí ser ridícula, solamente porque se me da la gana. Además, estar vestida así fue siempre una de mis fantasías. Ustedes también deben tener alguna fantasía, ¿sí? Alguna de ellas tal vez más ridícula que estar vestida de esta manera. Y también fue un consejo de mi analista. Hace poco tiempo me dijo: Inés, este es tu momento. Podés hacer realidad tus fantasías. Así que aquí estoy para hablarles de experiencias, de algunas experiencias de muchas mujeres que hoy estamos más o menos alrededor de los 50. Porque tener 50 años hoy significa haber nacido 50 años atrás. Y esto que parece una cosa tan obvia, encierra todo el quid de la cuestión. Porque 50 años no son solo 50 años, es medio siglo. Y las cosas cambiaron mucho desde entonces. En aquella época, de un día para el otro, nos hacíamos señoritas. Ser señoritas hoy es más fácil. Existen los tampones. Nosotras pensábamos que cuantas más cosas nos pusiéramos, nos íbamos a sentir más seguras. El problema era caminar con un paquete entero de algodón entre las piernas, tratando de que no se notara. Y además no podíamos bañarnos, porque se cortaba. ¿Y de qué hablábamos en la escuela las señoritas? Nos había venido el asunto. Y parecía que mágicamente con el asunto nos hubieran venido un montón de otras cosas más. Las mismas chicas con las que cambiábamos figuritas en la escuela, ¿ustedes recuerdan esas figuritas españolas que si tenían brillantina valían mucho más? Esas mismas chicas se habían transformado en una especie de engendro, de ojos saltones y mirada luminosa que nos perseguía por el patio para preguntarnos: ¿estás avivada? Ni ellas ni nosotras teníamos la menor noción de lo que estábamos hablando. En aquella época no había boliches como ahora. Organizábamos asaltos, claro, bailecitos cada vez en diferentes casas. Y eso de asalto venía porque cuando la mamá de turno abría la puerta de la heladera, empezaba a gritar: ¿qué pasó acá? ¡Esto es un asalto! No les habíamos dejado ni los cubitos. En esos bailes no se transaba, ni se flirteaba, ni se curtía. En esos bailes se chapaba. Gente, claro, se chapaba. Ahora muchos de ustedes recordarán que chapar no era nada obvio. Chapar era cualquier acercamiento con la ropa puesta y de parados. Eso sí, teníamos que tener mucho cuidado de que no nos pusieran genioles adentro de la Coca-Cola. Porque tomar eso nos transformaría en una especie de loca desatada dispuesta a ir a la cama con cualquiera. El otro día, para confirmar algo que yo ya sospechaba, agarré 10 genioles, los metí en un vaso de Coca-Cola y me lo tomé. Por las dudas me quedé un ratito esperando a ver qué pasaba. Nada. No pasó nada. Mejor dicho, pasaron dos cosas. Nunca más me dolió la cabeza. Y la acidez todavía me dura. Pasaban algunos años y la nena tenía un candidato, un festejante. Que festejáramos algo estaba por verse, porque para pasar a ser novio tenía que
qué contaba, qué intenciones tenía. ¿De qué se ocupa este muchacho? Si el pobre lograba pasar el interrogatorio, podía pasar a ser novio. Y entonces poníamos días de visita, porque tampoco podía venir a visitarnos cuando se le diera la gana. Éramos de piolas. Las mujeres eran de dos clases. Nosotras y las otras. Para eso, las otras. Nosotras, las noviecitas buenas, debíamos permanecer castas y puras y guardar lo más importante que teníamos, la virginidad. Porque había que casarse vírgenes, no importaba si a los 18, a los 30 o a los 45. Y los aguales. ¡Ay, los nunca bien ponderados aguales! Si esos escalones hablaran. Cuando después de un largo rato y de transpirar bastante, él se animaba y empezaba a meter una mano. Y nosotras pensábamos, qué suerte que esto se está empezando a animar un poquito. Justo en ese momento se escuchaba la voz de nuestra adorable madrecita, que parecía tener un radar especial. Nena, ¿por qué no entraste? Hace frío. Así que si nosotras queríamos, porque ustedes me entienden, había que casarse. Y ahí empezaba otra historia, porque nuestras mamis no descansaban nunca. Más o menos a los 2 meses empezaban. Nena, ¿para cuándo? Nena, ¿cuándo me vas a hacer abuela? Así que a los 9 meses y 4 días. Nunca antes de los 9 meses. Dios libre. Empezaban a llegar ellos, nuestros hijos. ¡Ay, nuestros hijos! Ellos llenan nuestra vida de amor, de alegría, de felicidad, de nervios, de mala sangre, de problemas. En pocas palabras nos llenan. No sé. Y empiezan a pasarnos esas cosas que dan cuenta de que los años no se fueron en vano. Un buen día, cuando queremos leer el diario como todas las mañanas con el desayuno, ¡ay! ¿Qué le pasó al diario? ¿Vino mal? No, gente, el diario vino bien. Las que venimos mal somos nosotras. Y lo que nos pasó tiene el nombre de antibiótico. Y se llama presbicia. Y quiere decir que nunca más vamos a poder leer sin anteojos. Si yo fuera la abogada defensora de los 50 en un juicio, en mi alegato final les diría que es cierto que con los 50 algunas cosas se nos caen, otras se nos pierden y algunas no se levantan tan rápidamente. Pero también es cierto que gracias a los 50 encontramos algo mucho más importante todavía: la oportunidad de hacer todas esas cosas que hasta ese momento no supimos, no pudimos o no nos animamos. Un libro que no leímos, otro que no escribimos, una palabra que no dijimos, una sonrisa que no regalamos. Todo eso y mucho más podemos hacer. ¿Por qué? Porque llegamos a los 50. Yo creo que lo más importante que celebramos cuando cumplimos años es la maravillosa posibilidad de vivir. Y muy pronto nos damos cuenta de que este asunto de vivir no es nada sencillo. Cuando yo tenía 9 años me entregaron mi primer documento de identidad. Inés Grimland nació el 24 de enero de 1900, bueno, el año da igual, no importa, en Bolivia, La Paz, provincia de Murillo. Y esto, en mi casa hablábamos en yiddish. Cada vez que mi mamá y mi papá no querían que yo entendiera, hablaban en polaco o en ruso. Toda la gente que venía de visita era la que había llegado en los barcos desde Europa. Contaban historias de la guerra, de los pueblitos de Europa a Bolivia. No figuraba ni siquiera en nuestro vocabulario. Así que le fui a preguntar a mi mamá para que me explicara de qué se trataba esta cuestión. Y ella me lo aclaró todo enseguida. Me dijo que en realidad yo había nacido en Ucrania. Tengo que reconocer que intentó explicármelo un poquito mejor. Y entonces me dijo que yo había nacido en Ucrania, pero por casualidad. Porque ellos, mi mamá y mi papá, que vivían en Polonia, se escaparon a Rusia antes de la invasión de los alemanes. En Rusia los tomaron prisioneros y los mandaron a un
de allí se escaparon a Ucrania, a donde nací yo. Mientras estábamos en Ucrania, mi mamá se contactó con un tío mío, un hermano de ella que vivía en Bolivia, y él nos mandó lo que por aquel entonces se llamaba cédulas de llamada. Con esos papeles nosotros salimos de Ucrania, pasamos por Europa, por Francia y nos embarcamos para la Argentina, pero desembarcamos en Río de Janeiro porque mi tío, el hermano de mi mamá, que vivía allá en Bolivia, nos fue a buscar. Cuando bajamos del barco en Río de Janeiro y ya por tierra, pasamos por Brasil, por el Uruguay y finalmente llegamos a la Argentina. Por eso yo era boliviana. ¿No? Pero desde hace algunos años yo pude regularizar mi situación, porque ahora soy ciudadana argentina. Yo no sé si ustedes me aplauden por lo que hice o por el tiempo que tardé. Tengo que reconocer que para algunas cosas soy bastante lenta. Yo estuve casada durante 35 años con el hombre inadecuado. Y seguí adelante con esa relación porque lo mío era hasta que la muerte nos separe. El día que me di cuenta de que la muerte nos iba a separar muy pronto, porque la que se moría era yo, agarré un colchón, una almohada, un bolsito con ropa y me fui de mi casa. Para ese entonces yo tenía 3 hijas, 3 nietos y un terrible matete en mi cabeza. Y todo eso por no hacerle caso a mis instintos. Se los explico. La noche de nuestro casamiento salimos del templo donde se había hecho la ceremonia religiosa, entramos al auto que nos llevaría a la fiesta. Mi flamante marido se acomodó en el asiento, se arregló un poquitito, me miró amorosamente y me dijo: ¿qué tal estoy? Yo creo que en ese momento me tendría que haber tirado del coche, porque toda la historia de mi matrimonio se resume en esa frase: ¿qué tal estoy? Porque yo tenía que hacer todo para que él estuviera bien, para que se llevara bien con la gente, para que no se metiera en problemas. Empezamos desde el principio. Yo lo conocí cuando tenía 14 años y apenas cumplí los 18 nos casamos. Claro que para ese entonces había adquirido una gran experiencia en cuestiones del amor. Había leído 124 novelitas de Corín Tellado. Yo ya sabía que el amor era una cosa maravillosa, que mi príncipe azul iba a llegar, me iba a tomar en sus brazos y me iba a llevar con él hacia la cima de la felicidad. Claro que lo que no sabía era que de la cima me iba a tirar al abismo. Yo era muy pudorosa, vergonzosa, todo me daba vergüenza. Yo sabía que lo mejor que puede hacer una mujer es llegar casta y pura hasta el lecho nupcial, y que la noche de boda sería la culminación de un largo camino. Las cosas no fueron como yo pensaba, pero bueno, tampoco la vida es una novela, ¿no? Y yo también sabía que no tenía que ser demasiado demostrativa en la cama, porque él podía pensar que yo era una loca. Y empecé a estar muy nerviosa. Miren, tan nerviosa que ni siquiera podía dormir. Y no sabía qué hacer, hasta que muy de a poquitito fui entendiendo que no tenía nada de malo, que yo también quisiera disfrutar un poquito del sexo, que hasta era saludable. Yo traté de explicarle a mi esposo que la cama éramos dos, que cada vez que él daba por finalizado lo suyo, yo ni siquiera había empezado, y que después por eso estaba tan nerviosa que ni siquiera podía dormir, y nunca me quejé. Nunca me quejé. Claro, lo que pasa es que yo tuve una Irish Mame, una madre judía, y nunca pude quejarme, literalmente, nunca pude quejarme. ¿Cómo me iba a quejar? Si ella solamente quería lo mejor para mí, y ella sabía lo que yo quería, cómo lo necesitaba y cuándo. Cuando yo era chica era flaca. Miren, ¿me pueden creer? Así porque no comía. Todas las calamidades que me pudieran haber caído encima porque no comía, hicieron que mi mamá me llenara de vitaminas, jarabe para abrir el apetito, aceite de hígado de bacalao, toneladas de sopa de pollo,
pan con manteca y azúcar, arroz con leche, banana. Todo eso que traía la fuerza hizo que al día de hoy, cada vez que huelo manteca, me dan arcadas. Y cada vez que veo una banana, lloro. Aunque según mi analista, lo de la banana tiene que ver con otra cosa. Yo quería ser bailarina. Una curve en mi casa. Mi papá no decía puta, decía curve. Y esa fue la única vez que intervino en mi educación. Me mandaron a estudiar piano y corte y confección. Cuando terminé la escuela primaria yo dije que quería ser maestra. ¿Maestra? ¿De qué vas a vivir? Lo mejor que podés hacer es entrar al comercial. Así cuando te recibas vas a trabajar con un contador y vas a ganar mucha plata. Cuando me recibí de perito mercantil, yo dije que quería ser abogada. Pero mi mamá me convenció de que no me convenía porque mi novio, con el cual yo ya salía hacía casi 2 años, no había terminado la escuela secundaria. Entonces yo no podía ser más que él y entrar a la facultad. Además ya estaba por cumplir los 17, tenía que pensar en casarme. ¿Porque cuántos años de novia iba a andar? Y mi papá, que estaba muy enfermo, lo único que me pedía era morirse tranquilo, sabiendo que yo estaba casada. Así que apenas cumplí los 18 años nos casamos. Y pude hacer feliz a mi papá. Sí. Él se murió, pero contento, porque su nena tenía marido. Yo decidí que cuando tuviera hijos no iba a hacer con ellos lo mismo que habían hecho conmigo. No, señor. Ellos iban a elegir lo que quisieran ser. Iban a ser libres. Tendría que haber visto a mi nena mayor cuando nació, una rubia preciosa, con los ojos verdes así, de linda y tan inteligente. A los 9 meses caminaba y hablaba. Pero tenía un terrible problema, no comía. El día que le apreté la nariz para que abriera la boca a la fuerza, yo recordé lo que me había propuesto y entonces le dije, bueno mamita, está bien, vos sos chiquitita pero tenés derecho a elegir, si no querés comer no comas, sos libre. Al tercer día yo ya estaba muy preocupada porque la nena seguía sin comer. Agua tomaba, jugaba, estaba bárbara, pero no comía. Y yo me dije, Inés, tenés que tener paciencia. En cualquier momento va a venir arrastrándose a pedirte un poquitito de comida. Y así fue. Pero al revés, a la semana estaba yo desesperada, tratando de que comiera un poquito de sopa de pollo. Que yo le había hecho especialmente para ella. Después un día empezó a comer, pero cuando se le dio la gana. Cuando terminó la escuela primaria dijo que quería ser maestra. Maestra, ¿de qué vas a vivir? Eso le dije yo, pero ustedes adivinaron, seguro, fue maestra. Y cuando terminó dijo que se iba a estudiar a Israel. ¿A Israel? ¿Tan lejos? ¿Se puede saber por qué? ¿Qué te hice yo? ¿Tan mal te traté que te tenés que ayudar? Pero ella se fue. Después de muchos años volvió cuando se le dio la gana. Mi segunda hija, una morocha preciosa, unos ojos negros así. Terminó la escuela primaria, también quiso ser maestra. Otra vez sopa. Pero después empezó el profesorado de educación física. Eso me gustaba un poquito más, como hobby. ¿Pero de qué iba a vivir? Ahora trabaja en 8 colegios. Y gana más o menos 1.800, 1.900 pesos por mes. Pero está todo bien, porque ella lo decidió. Después se puso de novia, se casó. Cuando se divorció, yo no le dije, viste, nena, que yo te dije que ese muchacho no tenía nada que ver con porque nada, no le dije ni media palabra. Ahora vive en pareja. Porque dice que para qué se va a casar, que ya otra vez papeles no le interesan, que mejor probar. Mi tercera hija, ella es todo lo que a mí me gusta de una chica, si fuera hija de otra madre. Está volviendo loca, hace lo que quiere, entra y sale cuando se le da la gana. A la noche cuando yo vuelvo de trabajar, ella duerme. Pero porque se puso el despertador a las 3 de la mañana para salir a bailar. Cuando yo me levanto para ir a trabajar, vuelve. Se pega una ducha, se toma un café y se va a trabajar. ¿Cómo aguanta? Tiene unos amigos de raros, ay, Dios querido, los pelos parados de muchos colores, aritos. Me da miedo preguntar dónde más tienen aritos. Y no, novio no tiene. Porque ella me dice, dale vieja, ¿cómo te parece que
voy a hacer la misma estupidez que vos, un novio y a casarme. Pero no, quédate tranquila que tengo toda la vida por delante. El otro día estaban las tres charlando en el living de mi casa. Parece que una amiga de mi hija menor tiene terribles problemas con la madre, la está controlando, la está volviendo loca. Y yo les dije, por suerte ustedes no pueden quejarse. No, claro, no podemos quejarnos, era mi hija mayor. Vos siempre nos dejaste hacer lo que queremos, claro. Ay, ¿a vos te parece bien? Claro que me parece bien, mamita, ¿qué les agarró ahora? Para, mamuchita, no te sulfures, mamá. A ver, ¿a vos te parece bien? Fantástico, siempre nos dejaste hacer lo que queremos. Eso quiere decir que si nos equivocamos, no te podemos echar la culpa a vos. Ahora, si nosotros, jóvenes, adquiriendo experiencia en la vida, no le podemos echar la culpa a nuestra propia madre cuando nos equivocamos, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A nosotras mismas? ¿No te parece muy duro para nosotras? Las quedé mirando un ratito, se las veía tan lindas, tan bien plantadas, tan seguras. Le di un beso muy fuerte a cada una y me fui a caminar al parque. Para ese entonces mi papá hacía más de 30 años que se había muerto. Mi mamá ya no me reconocía y yo estaba divorciada. Seguí caminando hasta que de pronto una enorme sonrisa se me empezó a dibujar en la boca. Al fin, otra vez, todas las culpas eran mías.